Señora embajadora de Canadá en Uruguay, señor embajador de Israel en Uruguay, señor presidente del Comité Central Israelita, demás directivos comunitarios, autoridades de la Universidad de Uruguay, amigos, amigas todos, bienvenidos. En nombre de la Universidad de Uruguay, del Comité Central Israelita y de la Embajada de Canadá, es un gusto recibirlos hoy. La Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, IRA por sus siglas en inglés, fue establecida en 1998 por iniciativa del primer ministro de Suecia, Göran Persson. En la actualidad nuclea 31 países en forma plena y 5 en carácter observadores, y organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, que adhieren a la Declaración de Estocolmo del año 2000, en la que se comprometen a promover la educación, conmemoración e investigación del Holocausto. Uruguay ingresó a la IRA el 14 de octubre pasado como miembro observador. La presidencia de esta alianza rota anualmente entre sus países miembros. En este año le corresponde a Canadá. Y en ese contexto es un honor recibir aquí al doctor Mario Silva, que es quien ejerce dicha presidencia por mandato del gobierno de su país. Le damos la bienvenida especialmente al doctor Silva y, por supuesto, a los panelistas que los acompañan hoy, a quienes voy a presentar oportunamente. Es por eso que la presencia del doctor Silva, nuestra universidad viene apoyando la incorporación del Uruguay a la IRA desde hace por lo menos 5 años, ofreciendo a nuestro gobierno el apoyo académico que necesita y ofreciendo gratuitamente al sistema educativo nacional la formación de docentes en la enseñanza de la Shoah a través de nuestro Departamento de Estudios Judaicos. Es por eso que la presencia del doctor Silva en nuestro país y particularmente en nuestra universidad nos resulta no solamente un honor, sino un desafío que nos compromete a seguir por el camino que iniciamos hace ya un quinquenio. Agradecemos el esfuerzo de la Embajada de Canadá y del Comité Central para que esto sea posible y haber compartido esta oportunidad con nosotros. Quiero invitar a la profesora Charlotte Grunberg, directora general de ORT Uruguay, a dejar su saludo. No se preocupe que va a ser muy breve. Bueno, antes que nada, en nombre de Universidad ORT Uruguay, bienvenido. Porque además vino en un momento increíble. Si lo hubiera hecho a propósito, tal vez sí, no hubiera podido ser más adecuado el momento. 75 años pasaron en este mes de noviembre desde la puesta en marcha de la Kristallnacht, Noche de los Cristales Rotos, que dio comienzo a la destrucción de la judeidad europea frente a la indiferencia de gran parte de Occidente. 75 años pasaron, pero leyendo cualquier diario en este mes de noviembre del año 2013, uno no puede dejar de pensar que estos largos años deberían haber dado nacimiento a un mundo claramente menos propenso a la discriminación, la exclusión y finalmente la persecución como una herencia de inhumanidad. Agradecemos a la Embajada de Canadá que, haciendo gala de su reconocido carácter democrático, ha brindado la posibilidad de este evento. Al Comité Central Israelita del Uruguay, siempre a la vanguardia, digo yo, es como lo siento, en la defensa de derechos ciudadanos individuales o colectivos. Doctor Silva, gracias por venir. Estimadísimos todos, el Comité Central Israelita del Uruguay se conformó en el año 1940 con el objetivo de luchar contra el nazismo y el antisemitismo. 73 años después, si alguien nos pregunta qué hace el Comité Central Israelita, precisamente sigue con el cometido original, además de haber agregado la lucha contra diversas formas de antisemitismo y contra la discriminación en general, como bien citó la directora Charlotte. Para nosotros es un orgullo enorme en el Uruguay que seamos en primera instancia un país observador de la IHR, que es una sigla más fácil de sintetizar, y que en conjunto toda la sociedad civil, Institución Nacional de Derechos Humanos, profesores, educadores, académicos, universidades, gobierno,
nos propongamos, y por supuesto para nosotros, para el Comité Central Israelita como estandarte, como realmente objetivo primordial, nos propongamos que a partir de ahora, siendo ya miembros observadores, hagamos todos los esfuerzos para pasar a ser miembros activos, se enseñe la Shoah, se enseñe todo tipo de discriminación y resaltar los valores humanos, probablemente a través del Plan Ceibal, que también es un buque insignia de nuestro país, que llega con una computadora, hoy por hoy, a 1 millón de niños en Uruguay. Doctor Silva, estimados integrantes del panel, señora embajadora, Charlotte, estimada Charlotte, gracias a todos por estar con nosotros y ojalá que así sea. Buenas tardes. Buenas tardes. Good evening, bonsoir. Como embajadora de Canadá en el Uruguay, me siento muy honrada de abrir este panel esta noche con ustedes sobre los derechos humanos y el Holocausto. Es un tema sobre el cual debemos siempre reflexionar. De mi punto de vista, debemos acordarnos que como seres humanos vivimos todos en el mismo planeta y compartimos experiencias de vida, ya sea en el seno de nuestra familia, en el trabajo, en la sociedad o en el marco de intercambios internacionales. No hay ninguna razón o pretexto que justifique que un ser humano no respete al otro. No hay ninguna razón o pretexto que autorizó el uso de la violencia contra otro ser humano, que permita las discriminaciones y los genocidios. Ninguna razón. Las atrocidades de las guerras nunca deberían suceder y debemos trabajar para que nunca se repitan. Señoras y señores, es con educación, con amplitud de espíritu, con aceptación de las diferencias y con el deseo de participar a algo muy positivo que cada uno de nosotros podemos construir un mundo mejor, más democrático y más pacífico. Y para nunca repetir el odio hay que saber, tenemos que acordarnos de lo que ha pasado. El Holocausto es uno de los genocidios más amplios que ocurrió y es importante conocer su magnitud y su terrible verdad. The International Holocaust Remembrance Alliance is an organization which specifically addresses this issue. This year, Canada, as an active member of the alliance, is assuming its chairmanship. Por eso tenemos con nosotros hoy, esta noche, el doctor Mario Silva, que en nombre de Canadá preside la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. C'est vraiment un plaisir pour moi ce soir de l'accueillir en Uruguay, puisqu'il commence une tournée qui fera le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay. Et je crois que sa première visite en Uruguay donnera le ton a toute sa tournée. Nous l'espérons tous. Como lo ha mencionado la directora general y también el presidente del Comité Central, su visita en Uruguay, doctor Silva, coincide con algo muy importante que tenemos que celebrar juntos. La recién entrada de Uruguay a la Alianza como miembro observador, y eso fue el 14 de octubre. Mañana vamos a cumplir un mes de este evento muy especial. Y es otra razón para mí sentirme orgullosa de estar aquí con ustedes. A través de la alianza, yo veo que Canadá y Uruguay agregan algo más a nuestra relación bilateral ya excelente. Antes de dar las palabras a los panelistas, quisiera agradecer a la directora general de la Universidad Ort que hospeda este evento, al Comité Central Israelita, el cual ha trabajado en conjunto con la universidad y con nuestra embajada para coordinar el evento, a los panelistas con quienes van a poder intercambiar después de sus presentaciones
Y por supuesto, gracias a ustedes por su participación y su interés en este tema tan importante para todos. Muchísimas gracias. Merci beaucoup. Thank you. Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación, en especial a los anfitriones, a la ORT, al Comité Central Israelita, a la Embajada de Canadá. También la bienvenida a nuestro país al doctor Silva y a nuestro amigo Juan Faropa por permitirme compartir con ustedes unos minutos. Empezando a pensar juntos, cuando preparaba lo que quería transmitirles a ustedes, se me venía la primera pregunta que algunas veces a muchos tal vez se les hizo. Si tuviéramos que pensar, dar una característica que identificara al pueblo judío, ¿qué diríamos? Y yo diría que estamos frente a un pueblo con memoria. Así podría comenzar y caracterizarlos. Más de 5.000 años de construcción de una entidad propia, transformados en legados universales, en lo cultural, en pensamiento científico, en artes, en lo religioso y en valores que ya son parte del patrimonio cultural mundial. Son custodios de tradiciones y celosos guardianes de su historia. Como muchos otros pueblos, a lo largo de su historia, se sufrieron persecución, discriminación, aislamiento, expulsiones, también muertes por defender su ser colectivo. Pero será en el siglo XX cuando aflore algo macabramente diferente. Holocausto o Shoah son las denominaciones del genocidio del pueblo judío en manos de la Alemania nazi y sus colaboradores europeos. Escribió un brillante investigador, Yehuda Bauer, sobre el Holocausto, que dice que fue la forma de genocidio más extrema conocida hasta la fecha, sosteniendo: los judíos no sufrieron más o menos que otras víctimas de otros genocidios. Tampoco la originalidad fue debido al número, 6 millones, ni al porcentaje de judíos asesinados sobre el total de existentes en el mundo en aquel momento, cerca de 17 millones. En el genocidio armenio, por ejemplo, cercano al millón, tal vez aún más, fueron asesinados 1/3 de los armenios residentes en Turquía. Entre 800.000 y 1 millón de tutsis fueron asesinados en Ruanda en 1994, que representaba cerca del 90% de los tutsis que vivían en ese territorio. En China, las víctimas del gran salto adelante, que corresponde a lo que podríamos llamar politicidio, es decir, el asesinato genocida debido a razones políticas, sociales o económicas, sumó una cifra considerablemente mayor de víctimas que las del Holocausto. Cualquier persona considerada por los perpetuadores como miembro del grupo designado como enemigo, en este caso los judíos por los alemanes nazis, sería asesinado por el único crimen de haber nacido. Por primera vez en la historia, esto tendría lugar donde fuera que el poder alemán alcanzara, es decir, todo el planeta. Por primera vez en la historia, la motivación tenía poco que ver con factores económicos o sociales, sino que los motivos fueron puramente ideológicos, y esa ideología fue totalmente extraída de cualquier contexto realístico. Nuevas investigaciones cuyas noticias aparecieron recientemente en el diario New York Times y que fueron reproducidas por el semanario hebreo, creo que hace 3 semanas atrás, arrojaron escalofriantes nuevos datos. Se han catalogado 42.500 guetos y campos nazis en Europa, tanto en Alemania como en los territorios ocupados por los alemanes, desde Francia a Rusia. 30.000 campos de trabajo esclavo, 1.150 guetos judíos,
980 campos de concentración, 1000 campos de prisioneros de guerra, 500 burdeles llenos de esclavas sexuales y miles de otros campos usados para practicar la eutanasia a ancianos y enfermos, o como paradas transitorias para los que eran transportados a los campos de la muerte. ¿Qué sucedió en el mundo? ¿Cómo fue posible tal extremo de horror? ¿Dónde quedó la ilustración y el no asesinarás tantos siglos pregonado? ¿Cómo fue posible que una ideología autoritaria, hasta la violencia extrema, totalitaria en su formulación, que asumió una política racista que jerarquizó a los seres humanos y que intentó excluir a algunos de la raza humana por siempre, pudiera triunfar en un estado, en una población como la alemana, con un altísimo % de escolarizado y con una extendida sensibilidad y refinamiento cultural liberal? La originalidad de los perpetradores radicó en la intención de que no quedara ningún rastro para que fuera imposible la memoria. Pero la entrecortada y valiente voz de los sobrevivientes, con dolor y a veces con pocos oídos para ser escuchados, se abrió paso y su testimonio fue el detonante de la condena. Lo que fue el relato más dramático de la historia de un pueblo, es hoy parte constitutiva de la historia de la humanidad, la faceta inhumana de lo humano. Los que vivieron tienen el derecho y tal vez la necesidad de olvidar para mejor recordar y no volver a sentir el dolor, pero quienes nacimos años después tenemos la obligación de conocer y estar alerta frente a la negación, a la discriminación por ser o pensar diferente en sus múltiples variantes y a las violaciones de los derechos humanos en donde quiera que se vulneren y en defender con nuestras acciones cotidianas la plena vigencia de los derechos humanos consagrados por la comunidad internacional. En mi caso particular, recién en el 2008, mientras estudiaba la Shoah en Estados Unidos, escuché hablar de la formación algunos años atrás de una cooperación entre estados y organismos y fundaciones vinculadas al tema para la promoción, educación, investigación y homenaje del Holocausto. Una gran tarea para que no se repita nunca más y por ello educar en y para los derechos humanos y construir memoria democrática. La necesidad de la más amplia unión sería requisito indiscutible. Los olvidadizos y negadores, junto a los temerosos, son más de lo que imaginamos. Por eso, la necesidad de unir a los que queremos un presente de mejor y más democracia y libertad, sin exclusiones, era una lucha posible y justa. Luego de un largo camino, Uruguay fue finalmente aceptado como miembro observador de la Alianza para la Recordación del Holocausto, que con Argentina son los únicos 2 miembros en el concierto latinoamericano. No nos merecíamos. Somos un pequeño país, pero con una larga tradición de respeto a los derechos humanos y pregonero de libertad. Luego de 12 años transcurridos bajo el terrorismo de Estado, al contrario de lo pretendido, afianzó en el pueblo uruguayo oprimido las ansias de defender los derechos de todos y ampliar horizontes de oportunidades. El Centro Recordatorio del Holocausto, de la mano de Ana Binocur y otros sobrevivientes, fue pionero en la transmisión y educación de la Shoah en Uruguay. En los últimos años, diferentes iniciativas se impulsaron en nuestro país, por solo nombrar algunas. La exposición en el Centro Municipal de Exposiciones, a cargo del proyecto Shoah, la nominación de una escuela pública con el nombre Ana Binocur,
las cadenas nacionales de radio y televisión, el Día Internacional de la Recordación del Holocausto, la presentación ante el Parlamento con la firma de cientos de ciudadanos, incluidos 3 de los 4 expresidentes de la República vivos, solicitando que un liceo público lleve el nombre de Mordejai Anilevich, la creación de una biblioteca especializada en Shoah a cargo del Centro Recordatorio, que será sin duda el mayor centro referencial bibliográfico para educadores e investigadores en Uruguay y en la región. Ahora, este año empezamos a pensar y pretendemos dar otro salto en calidad en la tarea educativa, en Shoah y en derechos humanos. Integrarla como contenido educativo, recién lo decía Sijón, en el Plan Ceibal. El universo objetivo de destinatarios sería 89.217 escolares en aulas públicas y 16.755 en aulas privadas, 63.680 en aulas públicas y 11.704 en aulas privadas de la educación secundaria. En total, 181.344 estudiantes a los que intentaríamos llegarle con la propuesta en el Plan Ceibal sobre Shoah y derechos humanos. Impulsar a partir de esta herramienta mini proyectos de investigación y reconocimiento a víctimas y sobrevivientes. El proyecto incluía la realización en el año 2014 de un seminario taller para docentes del más alto nivel académico, así como la edición de materiales didácticos de apoyo. Contamos con el apoyo de la dirección del Plan Ceibal y el involucramiento del Comité Central Israelita, el Centro Recordatorio, así como la guía técnica pedagógica del Museo Lojamea Getaot de Israel y otras instituciones nacionales. El objetivo será cooperar con la construcción de civilidad y convivencia democrática, generar un espacio para la apropiación de experiencias pasadas y memoria colectiva en las nuevas generaciones, y contribuir a consolidar una cultura antisenófoba y antidiscriminatoria, fomentando el respeto a la diversidad étnica, racial, cultural, de opción sexual, política y de género. La integración de Uruguay a la Alianza y la presencia de su presidente pro tempore hoy en nuestro país abre posibilidades, así todos lo pretendemos, de profundizar la cooperación e intercambio de experiencias y poder con la ayuda de todos ustedes concretar esto que hasta ahora es una aspiración y que le pusimos fecha. Queremos empezar en el 2014 con la inclusión de la Shoah, de los derechos humanos, en las aulas de primaria de los últimos años, quinto, sexto año, y a nivel secundario de todo el país, utilizando una herramienta que, como decía Sijón, ha sido es un orgullo para todos los uruguayos por lo que significa en inclusión, por lo que significa en la mejora de calidad de la educación para todos. Y el dilema y el compromiso, dentro de un año, en el 2014, vamos a aspirar desde la sociedad civil, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y aspirar a ser miembros plenos y seguir compartiendo con todas las organizaciones, los estados y organizaciones internacionales en una tarea de toda la vida que nos trascenderá todas nuestras vidas, la defensa y la promoción de los derechos humanos. Muchas gracias. Muy buenas noches, señora embajadora de Canadá, señor embajador de Israel ante nuestro país, señora directora general de la Universidad Ort y autoridades de esta Casa de Estudios, señor presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, doctor Mario Silva en especial y en su nombre, el saludo a la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Bienvenido a Uruguay, que tenga una buena estadía.
estimadas amigas y estimados amigos, en nombre de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, y con el beneplácito del señor presidente de la misma, el doctor Juan Raúl Ferreira, queremos agradecer muy profundamente esta invitación que nos permite seguir trabajando juntos en una serie de temas que se nos presentan como temas permanentes de la humanidad. Cómo vemos al otro, cómo vemos al diferente o a la diferente, cómo nos tratamos entre los seres humanos. Precisamente, cuando me preguntaron cuál sería el título de mi presentación, se me ocurrió decir que me interesaría hablar sobre memoria y no discriminación como base de la dignidad de todos los seres humanos. El año pasado tuve el honor de que las compañeras de la Organización Mujeres de Paz, y aquí saludo especialmente a nuestra querida Belera Herrera, integrante de la organización y luchadora permanente por los derechos humanos, me solicitaron que escribiera el prólogo de una publicación donde se recogían diversos trabajos, diversas exposiciones y experiencias sobre terrorismo de Estado, impunidad y memoria en el Uruguay. En esa oportunidad entendí necesario decir que la identidad de cada pueblo se va formando por muchas historias, hechos, situaciones, eventos que convocan emociones, alegrías, tristezas, miedos viejos, miedos nuevos, o lo que puede suceder a lo que pueda suceder, a lo que sucedió y se pueda repetir. Pero esas historias que van construyendo el ser de cada pueblo son fundamentalmente historias de personas, de seres humanos. Decenas, centenas, miles, millones de personas. Y cada una de esas personas tiene su historia, su propia historia, que es propia, que es personal, pero que a su vez es colectiva, necesariamente colectiva, porque los seres humanos no podemos concebirnos sino viviendo en comunidad, en sociedad. En suma, de todas esas historias y de cada una de ellas en particular, resulta lo que somos como pueblo, como comunidad, como grupo de seres humanos que construye día a día su vida en función de lo que asume como su pasado y de lo que sueña para su futuro. En el caso de nuestro país, como también de muchos otros pueblos, como es el caso del pueblo judío y de todos los pueblos de la humanidad, muchas de esas historias nos han sido contadas con júbilo desde nuestros primeros años en la escuela o en el ámbito de nuestras propias familias, donde se hablaba de héroes legendarios, muchas veces desfigurados por el bronce que le llegó con los años, de gestas deportivas casi milagrosas en el caso de nuestro país, y también en algunos casos de la lucha de mucha gente para conseguir mejores condiciones de trabajo, una vida más digna o una sociedad más justa. Otras pocas historias, entre las tantas que había, se contaban con tristeza, casi en voz baja, pero casi siempre nos llevaban a un final virtuoso, a un ejemplo a seguir a partir de un suceso desgraciado. Pero también otras historias, muchas historias, ni siquiera se contaban. Estaban oscuras, la mayoría de las veces en la memoria más profunda de quienes sufrieron esas historias. Y otras veces burdamente silenciadas por quienes imaginaron un futuro de este país sin que la luz de la verdad nos permitiera ver en toda su magnitud nuestro pasado, es decir, nuestra identidad, nuestro ser. Aprendimos con el entrañable Luis Pérez Aguirre, Perico Pérez Aguirre,
que cerrar heridas y reconciliarse no es olvidar. El olvido es signo de debilidad y de miedo al futuro. Los crímenes sucedieron, están impunes y están en la memoria colectiva nacional. Nuestra historia se hace con lo que el pueblo conserva en su memoria. Tendrá que conservar el hecho inocultable de los crímenes, ya que de ellos está hecha también nuestra historia. Pero no le sumemos impunidad a esa historia, sino la capacidad de perdón y reconciliación. La investigación de los crímenes sucedidos en los años más oscuros de nuestro país procura colaborar con la creación de esas condiciones. Triste sería conservar para siempre en nuestra memoria colectiva el hecho fatal de que nos hemos convertido en un pueblo pusilánime, doblegado. Sería insoportable convivir para siempre con la propia vergüenza y dignidad perdidas. La paz, decía Perico, siempre es fruto de la justicia restablecida. Y si no es así, se volvería una ilusión inalcanzable y nostalgiosa. El Holocausto y la reacción frente a esta enorme barbarie de la humanidad de gran parte de los pueblos del mundo al final de la Segunda Guerra Mundial hoy nos sigue interpelando. Hay crímenes tan aborrecibles que afectan a todos los seres humanos y que por lo tanto no importa la fecha en que se cometieron y por ello no pueden quedar impunes. Cuando se reunió el tribunal en Nuremberg, a nadie se le ocurrió plantearle a los jueces de ese tribunal cuál era el derecho que se aplicaba, si se habían ratificado o no se habían ratificado determinadas normas, si se habían aprobado o no. Era el derecho que surge de la propia naturaleza del ser humano, de la propia dignidad. Los crímenes del nazismo fueron un crimen contra todos los seres humanos que vivieron, los que vivimos hoy y los que van a vivir en el futuro. Esa impunidad de los crímenes más graves, que muchas veces intenta permanecer, intencionalmente o no, golpea directamente la memoria y más aún el respeto a todas y a todos a ser tratados de acuerdo a los principios de igualdad y no discriminación. Las víctimas no pueden ser discriminadas en su derecho a la verdad, a que se conserve la memoria histórica y a que la justicia les repare integralmente de las gravísimas violaciones a sus derechos humanos de las que son responsables agentes del Estado. El peruano Ayala Corao sostiene que en los casos en los cuales ha habido una violación a los derechos humanos y esta no ha sido investigada, no se han identificado a los responsables y estos no han sido sometidos a un proceso o no han sido sancionados, la Corte Interamericana, en sus sentencias, entendió requerir al Estado que como parte de la reparación integral y el deber de prevenir debe cumplir esa obligación de investigar. En este sentido, la Corte sostiene que la obligación de investigar y sancionar del Estado implica que son inaplicables normas internas u otras disposiciones, lo que incluye leyes de amnistía o plazos de prescripción, que obstaculicen el cumplimiento de ese deber y de esa obligación. Fundamentalmente, esta posición se sostiene en que la gravedad de esas conductas afectan derechos inderogables reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos, en el caso concreto de nuestro país, por la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos que obliga al Estado uruguayo a adoptar este tipo de medidas. Sin embargo, más allá de estas situaciones, y con Juan Raúl lo conversamos cotidianamente con las otras tres integrantes del Consejo Directivo, hemos podido ver en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo que a lo largo de este año y poco de trabajo, la mayor parte de los casos que nos llegan no tienen que ver con el pasado más cercano y más oscuro de nuestro país. Son prácticamente contadas, alcanzan los dedos de la mano para contar las denuncias que hemos recibido vinculadas
al terrorismo de Estado. Aparentemente, según nuestro análisis, eso se debe a que ya se están canalizando por otros lados. Sin embargo, la mayor parte de las denuncias que seguimos recibiendo y que recibimos día a día tienen que ver con situaciones de discriminación. Y eso es algo que debe llamarnos muchísimo la atención y debe llamarnos poderosamente a la reflexión como uruguayos y como uruguayas de la forma como tratamos a aquellas personas que por diferentes causas no pueden acceder a los mismos derechos que accedemos todos y todas. Enorme cantidad de denuncias por discriminación por discapacidad de diferente naturaleza, por discapacidad física, por discapacidad psíquica. Enorme cantidad de situaciones de niños y niñas que por sufrir alguna de estas formas de discapacidad no pueden acceder a derechos básicos como el derecho a la educación, por más que muchas veces hablamos que hay una plena integración a las aulas, y eso no es así. Recibimos también menos denuncias de discriminación por razones de raza, de género, porque creemos y analizamos muchas veces también en la institución que afortunadamente hay colectividades, comunidades, colectivos, que históricamente han sido fruto de graves violaciones a los derechos humanos, como es el caso de la colectividad judía, como es el caso de la comunidad afrodescendiente, como es el caso de las organizaciones de género, de mujeres, las que defienden diferentes opciones sexuales, que tienen capacidad de movilizarse. Sería imposible en nuestro país hoy que existiera un caso de discriminación contra alguna de estas colectividades que quedara en el silencio o que quedara en la oscuridad. Sin embargo, hay otros uruguayos y otras uruguayas que son discriminados a diario, entre ellos las personas que sufren diferentes formas de discapacidad, que no tienen esa capacidad de hacerse ver, de hacer oír sus demandas, de organizarse y de poder pelear por sus derechos. Y eso es algo que tenemos pendiente y que es algo que tenemos que asumir como sociedad, porque discriminar significa negar la condición de ser humano a una persona. Como también decía Perico, los derechos de los no humanos, a quienes ni siquiera le reconocemos su condición de ser humano. Es imposible violar un derecho humano si no le reconocemos al semejante, que es un ser humano, que tiene rostro, que tiene alma, que tiene historia. Por eso los torturadores le ponen una capucha a los torturados, no para que no lo reconozcan, sino para no verles la cara, para no reconocerlo como un ser humano, como una persona, con dignidad y con derecho. Para terminar, y citando nuevamente al querido Perico, pero ahora junto a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, con quien también hablamos muy seguido con Juan Raúl porque nos une una enorme admiración por quien fuera arzobispo de San Salvador y, como ustedes saben, asesinado por grupos paramilitares en 1980, el 24 de marzo de 1980, cuando estaba celebrando misa en una capilla para enfermos de cáncer en San Salvador. Pero Romero, y también lo recordamos con Juan Raúl hace pocos días antes de ser ejecutado, él fue asesinado el 24 de marzo, el 16 de marzo, en la Catedral de San Salvador, Romero decía: una vez más el Señor pregunta a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y aunque Caín le responde al Señor que no es guardián de su hermano, el Señor le replica: la sangre de tu hermano me está gritando desde la tierra. Por eso te maldice esta tierra, que ha abierto sus fauces para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Aunque cultives la tierra, no te pagará con tu fecundidad. Romero, desde su fe, decía que no hay nada tan importante para su iglesia, la Iglesia Católica, como la vida humana, como la persona humana. Sobre todo la persona de los pobres y los oprimidos, que además de ser seres humanos, son también seres divinos. Por cuanto en ellos nos dijo Jesús que todo lo que con ellos se hace, Él lo recibe como hecho a Él. Y la sangre, la muerte, están más allá de toda política,
tocan el corazón mismo de Dios, y no olvidemos nunca esas palabras de Dios a Caín. La tierra ensangrentada nunca podrá ser fecundada. En definitiva, y sobre la base de la memoria, de la verdad y la justicia, es mi deseo y el deseo, estoy seguro, de mis colegas, que podamos seguir construyendo un Uruguay donde pueda florecer una sociedad más integrada, más solidaria, respetuosa de todas las diferencias y donde siempre haya un lugar para que todas las personas, vengan donde vengan, piensen como piensen, sean lo que sean, puedan vivir con dignidad. Muchas gracias. Señoras y señores, distinguidos invitados, embajadora, Canada, d'Israël, Madame le Directeur Général, Monsieur le Président, les deux présidents, chers amis, have a good evening, everyone. Shalom. Es un honor para mí poder... ¿Es mejor así? Ok. ¿Es mejor? Oye, mejor, señora. ¿Es mejor? ¿No? ¿Más fuerte? No. Ok. Es un honor para mí poder dirigirme a usted hoy en representar a la International Holocaust Remembrance Alliance, IHRA o IRA, como se dice en inglés. Me complace estar en esta universidad fundada en 1942 por miembros de la comunidad judía uruguaya deseosos de ayudar a los inmigrantes que huyen por oleadas de Europa antes y durante la guerra. Su visión y su compromiso con el poder de la diversidad se ha cumplido ampliamente hoy. Las universidades tienen actualmente un alcance mundial y cuenta con estudiantes provenientes de todo el mundo. Me gustaría hablar hoy de la importancia de sensibilización en torno al Holocausto y de su conmemoración. El Holocausto es una de las violaciones de los derechos humanos más sistemática y flagrante que se ha registrado en la historia y un momento histórico determinante y sin precedente. Fue un crimen contra la humanidad sin igual que modificó fundamentalmente la manera de ver y tratar los actos de genocidio. El Holocausto nos ha dado numerosas lecciones importantes que nos pueden ayudar a evitar que estos crímenes contra la humanidad vuelvan a producirse. El reto es lograr que estas lecciones sean recordadas, difundidas y aplicadas. De este modo, el mundo puede honrar la memoria de las personas a las que nos pudimos proteger. La International Holocaust Remembrance Alliance, IRA, nació con este objetivo. Fundado en 1998 por el primer ministro sueco Göran Persson, la meta de este organismo es fomentar la sensibilización, la conmemoración y los estudios en torno al Holocausto. En la actualidad, 31 países forman parte de la IRA y estamos contentos de que Uruguay nos haya unido como país observador. La IRA es un organismo internacional único, ya que está formada por una combinación de representantes diplomáticos, gubernamentales y de expertos no gubernamentales en el Holocausto, como universitarios, profesionales de museos, educadores e investigadores. Como organización dedicada a la sensibilización, a la memoria y los estudios sobre el Holocausto, la IRA tiene un interés fundamental
por el legado del genocidio y los judíos en Europa y los que ello significa para el futuro. La prevención de genocidio, junto con la prevención de la limpieza étnica, del racismo, del antisemitismo y de la xenofobia, es uno de los principales objetivos de la Declaración de Estocolmo, documento fundador de la AIRA. La AIRA se esfuerza por tratar estos problemas constantemente mediante herramientas políticas como es la adopción de una definición de trabajo sobre la negación y distorsión del Holocausto, definición que fue aprobada en las recientes reuniones plenarias de la AIRA en Toronto. En los últimos años, la AIRA también ha incrementado su cooperación con organizaciones internacionales que trabajan en torno a los derechos humanos, como la ONU, la OSCE, el Consejo de Europa y la Unión Europea. Durante el año en que Canadá preside la AIRA, se está haciendo esfuerzos para coordinar y potenciar iniciativas respectivas en todo el mundo. En los 10 últimos años, gracias a su programa de subvenciones anuales, la AIRA también ha realizado esfuerzos importantes con las organizaciones no gubernamentales para ofrecer capacitación para docentes y formadores de docentes, como son las pautas de orientación para la ciencia del Holocausto en relación con otros genocidios. Establecer las mejores prácticas para la conmemoración del Holocausto y enfoque para los días de conmemoración del Holocausto en diversos países. Impulsar nuevos estudios a través de seminarios y conferencias académicos, como en Uruguay la conmemoración del Holocausto el 27 de enero es un día internacional adoptado por las Naciones Unidas en año 2005 y es un trabajo también que hará esfuerzo de nuestro trabajo también para esta declaración internacional. Este trabajo se lleva a cabo tanto en los países miembros de la AIRA como en países importantes que no son miembros, como Ucrania, Belarus y Rusia. En la actualidad, la AIRA tiene un plan de trabajo plurianual cuyas prioridades se centran en los campos siguientes: identificar y conmemorar los lugares de exterminio en Europa Oriental que se encuentran fuera de los principales campos de la muerte. Iniciar investigaciones sobre las mejores prácticas en técnicas de sensibilización y evaluar su eficacia. Evaluar la accesibilidad de los archivos sobre la época del Holocausto entre los países miembros de la AIRA. Esto es especialmente importante dado que las pruebas empíricas sugieren que existen cientos de millones de documentos relacionados con la historia del Holocausto en archivos privados y estatales de todo el mundo a los que no se tiene acceso. Conocer los antecedentes, el propósito y la trascendencia del Holocausto es fundamental para sensibilizar al público y movilizar fuerzas con el fin de luchar contra las mentalidades y estereotipos que
llevaron a él. Los crímenes motivados por el odio se basan en la xenofobia, en el antisemitismo, no en la negación del Holocausto, son fenómenos verdaderamente mundiales. En muchos países vemos informes en los medios de comunicación habituales sobre incidentes violentos motivados por el odio. Tenemos la obligación individual y colectiva de luchar contra la discriminación que llevan a la exclusión de grupos de personas y que propaga el odio. En los últimos años, gracias a la introducción de nuevas tecnologías, los jóvenes han estado expuestos particular y progresivamente a opiniones discriminatorias a través de Internet y de las redes sociales utilizadas para difundir estos mensajes cargados de odio. La solución no está en la censura, sino en reforzar la libertad de expresión, la libertad de religión y en fomentar el pluralismo a través de la educación. A través de la AIRA, expertos en educación en todo el mundo han elaborado una serie de pautas orientativas para ayudar a los docentes y enseñar el Holocausto y su relación con otros genocidios y crímenes contra la humanidad. Estudiar el Holocausto ayuda a los estudiantes a reflexionar sobre el uso y abuso del poder y las funciones y responsabilidades de las personas, de las organizaciones y de las naciones ante las violencias de los derechos humanos. Es un medio de sensibilización sobre el potencial de actos genocidios en el mundo actual. Asimismo, en el estudio del Holocausto puede ayudar a los estudiantes a comprender mejor las ramificaciones de los prejuicios, del racismo, del antisemitismo y de los estereotipos en la sociedad. Es una ayuda para que los estudiantes sean conscientes del valor de la diversidad en una sociedad plural y fomente la sensibilidad con respecto a las posiciones de las minorías. En la medida en que los estudiantes conocen los numerosos factores históricos, sociales, religiosos, políticos y económicos que llevaron al Holocausto, comprenden mejor la complejidad del proceso histórico. Asimismo, descubren que la convergencia de determinados factores pueden contribuir a la desintegración y de los valores democráticos. Los estudiantes comprenden que en una democracia los ciudadanos tienen la responsabilidad de reconocer las señales de peligro y de saber cuándo reaccionar. La AIRA también trabaja con otras instituciones especializadas importantes en el fomento de los recursos educativos que se inspiran a las lecciones del pasado y que ayudan a los estudiantes a comprender mejor las ramificaciones de la discriminación y de la violencia generalizada. Este trabajo se basa en la convicción de que enseñar la historia del Holocausto es fundamental para establecer el respeto de los derechos humanos y de la tolerancia y para contribuir a la prevención del genocidio. Como dijo el primer ministro canadiense Stephen Harper en 2010,
Conmemorar el Holocausto no es solo un acto de reconocimiento histórico, también lo es la comprensión y de compromiso. Comprensión de que actualmente siguen existiendo las mismas amenazas y compromiso con una responsabilidad solemne de luchar contra estas amenazas. Hace 65 años las Naciones Unidas reconoció esta responsabilidad al adoptar la Convención para la Prevención y la Extinción del Derecho del Genocidio, delito que no tenía nombre hasta que se lo diría Raphael Lemkin. Actualmente lo que ocurrió en Auschwitz y en otros campos de la muerte es conocido como genocidio. El Holocausto provocó una aceleración de la legislación internacional en materia de derechos humanos como no se ha visto nunca en la historia humana. Uno de los resultados inmediatos fue la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por las Naciones Unidas en 1948, que estableció la relación entre el ser humano y los derechos. En decenios posteriores, otras cartas ampliaron estos derechos y los mecanismos para su aplicación. Hoy día seguimos enfrentándonos a problemas relacionados con los derechos humanos en todo el mundo. Mientras existe la discriminación por motivos étnicos, religiosos y de otros tipos en el mundo, hay lugar para la enseñanza, la investigación y la conmemoración del Holocausto. La manera de comprender y conmemorar el pasado es crucial para comprendernos a nosotros mismos, comprender nuestra sociedad y nuestros objetivos para el futuro. Gracias por estas oportunidades que me ha brindado hoy de compartir este comentario con ustedes. Thank you.